Es momento de debatir el tema y la pregunta que realiza la producción esta noche es: con la renuncia de Amable Ariztí Castro y Tony Peña Guava, ¿se debilita la oposición? Definitivamente hay un esquema en República Dominicana de atomización de la oposición. Y si muy bien el partido de gobierno mantiene una unidad, yo diría que es una unidad en torno al Estado, en torno a los empleos, en torno a una mística que envuelve la dinámica del gobierno, porque divisiones también tienen y están a la vista de todo el mundo. Quizás el único partido que pues se persiguen hasta judicialmente, cumpliendo con sus obligaciones de ley y de sus cargos, pero son los únicos que están en esas posiciones. En los demás partidos sencillamente se van, emigran, renuncian, y es una situación difícil para los partidos, para los políticos emergentes y mucho más para aquellos que creemos en las ideas, que creemos en que hay que aportar como servidor público, ir a servir, no solamente tener una nómina, comprar delegados, imponernos, llegar a acuerdos con los funcionarios del gobierno para que respalden con todos los instrumentos del Estado. En el caso de la renuncia de don Amable, quien independientemente que no esté en el partido seguirá dentro de mis afectos, seguirá siendo mi amigo, es algo que él hasta el día de ayer para mí era un rumor. Ya en el día de hoy presentan una carta con una renuncia irrevocable, bueno, que se acepta como muchas cosas que nos impone Dios en la vida, que no queremos, pero se aceptan a regañadienta, porque ha sido un dirigente político tradicional con incidencia. Ahora bien, el reto que nos depara el futuro inmediato de las elecciones del 2016 es redoblar el paso, salir a escoger nuestros candidatos congresionales y municipales y presidencial lo más rápido posible, ponernos a trabajar y ganarnos la confianza del electorado en base a una unidad de lo que hay en el partido, de manera de que se pueda pues ocupar el espacio de esa necesidad que tiene el pueblo de un cambio a lo que ha sido los últimos años de gobierno en la República Dominicana. En el caso del Partido Reformista, sin lugar a dudas, y no quiero con esto señalar que Ito Bisonó aplauda o salude este tipo de decisión, pero políticamente, viéndolo desde mi óptica, el más favorecido es Ito por esa decisión de Amable. ¿Por qué? Porque todas las encuestas dentro del Partido Reformista Social Cristiano señalaban dos candidatos potenciales a la presidencia de la República: don Amable Ariztí Castro, que es el pasado referente porque fue candidato en las elecciones del 2008, y Ito Bisonó porque sin lugar a dudas que es la figura de nueva generación más destacada de esa organización política. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, la renuncia de Tony Peña Guava, sin lugar a dudas que afecta sensiblemente lo que es la composición o la estructuración de un partido político que está en vías de presentar su directiva o de definir procesos de convención para escoger el candidato presidencial, y de manera muy particular al caso del licenciado Luis Abinader, porque estamos hablando del coordinador nacional de su campaña. Pero yo quiero que nosotros, y lo digo con toda sinceridad a mis colegas del panel, que no veamos esto como un asunto de que yo me alegro porque le pasó a Juan o que Pedro se alegra porque le pasó a otro, porque esto es un problema de todo el sistema y el fortalecimiento que necesitan los partidos, no importa de qué color o de qué bandería sea. Y comparto lo que decía Ito hace un momento, de que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Karen, también se ha presentado históricamente y en otras oportunidades y en la actualidad diferentes diferencias y contradicciones, porque no estamos exentos ninguno de los partidos políticos de este tipo de situaciones. Claro. Eso es así porque realmente la República Dominicana, las organizaciones políticas no le han presentado al electorado nacional unas propuestas reales y propuestas creíbles y propuestas manejables. Ya hemos dicho que la falta de institucionalidad en nuestras organizaciones políticas, las cuales son vulneradas de manera constante y permanente para llegar a acuerdos que beneficien de manera personal a determinadas figuras o determinados grupos entre las organizaciones políticas, eso es lo que ha llevado al país al lugar en el que estamos. Es decir, a través de los años, esas instituciones políticas que todavía gravitan en el ejercicio político en la República Dominicana actúan como caudillos. Muchas de ellas, tú ves que eligen un candidato presidencial de una manera por beneficio de algo, pero para otras quieren aplicarse todo lo que son las reglas y los estatutos de las organizaciones políticas. Puede tener, por ejemplo, un Partido Revolucionario Dominicano que tiene dentro de sus estatutos que debe de elegirse un candidato presidencial vía una organización para que pueda ser elegido por la base de un partido, y lo eligen por medio de una convención de delegados. Pero tú tienes
un partido reformista que no encuentra la forma, el mecanismo de ponerse de acuerdo, y eso hace que el partido vea marchar un roble del calibre de Amable Ariztid Castro. Pero tú tienes un partido revolucionario moderno que en su etapa de gestación, las diferencias, frutos de donde provenimos, de donde venimos todos, una organización que ha sido la más democrática en la República Dominicana, y existen ciertas diferencias en cuanto a la forma de escogencia de sus autoridades. Sin embargo, Tony Peña renuncia porque simplemente no se le dio cabida a él a una posición importante, pero es una posición personal de Tony, y Tony, como todo político que necesita y quiere espacio, y además eso se ha ganado un espacio dentro de la sociedad dominicana, no solamente por ser el hijo del líder José Francisco Peña Gómez, sino la capacidad de trabajo que le ha demostrado en el Partido Revolucionario Dominicano. A él le da un aval para ocupar una posición importante, y Tony forma parte de lo que es una estructura política que le ha presentado al electorado nacional una propuesta política la cual encabeza Luis Abinader. Pero su carta no dice que él renuncia porque no se le otorgó una posición personal a él, sino porque él había remitido una carta solicitándole a los dos principales líderes de ese partido que en el proceso de convención que se está discutiendo se incluya también un proceso de elección para la directiva, porque él decía que no puede hacerse convención para escoger un candidato a la presidencia con una dirección que no tenga ese mismo nivel de legitimidad. Entonces él no estaba pidiendo una posición personal para él, sino una posición de que se compita para ganarla. Sí, es cierto, pero hay una cosa, Tony, Víctor, que tú tienes que entender, y es que el Partido Revolucionario Moderno, eso es fruto de grandes acuerdos, y muy bien lo dijo el presidente Mejía en su intervención que tuvo cuando anunció al país que iba a aspirar a la presidencia. La experiencia, la sagacidad política de él, la quería poner al servicio de una estructura como el Partido Revolucionario Moderno para poder estructurarla. Mal pudiéramos nosotros no permitirle al presidente Mejía que se presente y quiera activar el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, lo propio ha hecho el licenciado Luis Abinader, pero también Gianilda Vázquez, que también está compitiendo por la presidencia de la candidatura presidencial, pero lo está haciendo a Mauri Justo Duarte. Ramón Alburquerque ha anunciado que va a aspirar por el PRM. Todo eso debe hacerse sobre el marco de transparencia e institucionalidad. Ahora, ¿qué necesitamos? La institución. Y Tony, que renunció, y él no ha renunciado al proyecto presidencial Luis Abinader. Él permanece en el proyecto presidencial Luis Abinader y sigue siendo hasta ahora el jefe de campaña de esa organización política, de ese proyecto político. Él renuncia del partido, pero se queda en la campaña. El jefe de campaña de Luis Abinader. Pero dice que renuncia del partido. Él renuncia del partido. Ahora, recuerda. ¿Cómo tú puedes dirigir una campaña de un candidato de un partido al que tú estás renunciando? Como un asesor externo. Un asesor puede ser. Eso puede, porque es lo de nosotros, lo de Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, no es más que una propuesta al país. Somos un grupo de líderes que estamos acompañando a Luis Abinader en esta propuesta, pero también estamos acompañando al presidente Mejía en la estructuración de la organización política, porque él posee una gran fuerza y un gran nivel de liderazgo. Ahora bien, el objetivo de un grupo de nosotros, dentro de la organización política a la que estamos, que está en un proceso de gestación, de conformación y estructuración, es sacar su candidato de la manera menos traumática posible, presentarlo al electorado y a partir de ahí decirle a la sociedad dominicana que hay un grupo de hombres y mujeres que está dispuesto a trabajar de manera institucional en la República Dominicana para beneficio de todos, no de la parte que pueda corresponder de manera individual ahora mismo. De todos modos, hay una pregunta que se quedó en el aire, que es la pregunta del debate, que si con la renuncia de Amable Ariztid Castro y Tony Peña Guava se debilita la oposición. No. Y para nosotros sí se debilita. El mensaje que se está llevando precisamente en este año preelectoral y en partidos que se supone que tienen que tener un nivel de fortaleza, que deben ser el contrapeso con el gobierno, ustedes, principalmente oposición, que tanto se quejan que el PLD tiene los puestos, que tiene el Congreso y tiene la mayoría de ayuntamientos, entonces, ¿qué rol están jugando como oposición si no se terminan de poner de acuerdo? Porque si bien dice Hito que a nosotros nos unifica el Estado, entonces la oposición debería unificarse la oposición. Sí. Porque ciertamente tiene que hacerse un llamado dentro de los partidos políticos, no buscar excusas y revisarnos internamente. Y el PLD está muy unido, ¿verdad? Yo no hago nada. Bueno, Don Miguel Brito y Félix Bautista toman café todos los días.
Y Leonel Fernández y Danilo Medina almuerzan juntos todos los días. Y el comité político del PLD se reúne semanalmente. Y te mito que el Montano dice nada de Leonel. En vez de reconocer sus errores, querer decir que el del vecino está peor que el suyo. Ahora, la opción mía es decir que todos los partidos políticos deben revisarse. En el caso nuestro, que no hemos tenido problemas de división de partido, aunque ustedes siempre lo viven vaticinando, ojalá se le haga la boca a chicharrón y no ocurra, lo viven vaticinando y viven soñando en un futuro, en una división. No ha habido crisis, gracias a Dios, una renuncia, pero hay situaciones como en la familia, hay situaciones, pero es que la división que hizo, no son iguales. Que no se me parezca Franklin Almeida diciendo que el país se divide entre PLDistas y corruptos. Porque el PLD no está exento de este tipo de situaciones. Nadie está exento, pero debemos revisarnos nosotros. La política es una ciencia. Y no querer excusar. La política es una ciencia. Porque no es responsabilidad de ustedes que en su partido no se quieran poner de acuerdo, ni siquiera para hacer oposición. La política es una ciencia. Es por eso que el PLD tiene mayoría. Cuando la oposición está débil, como está ahora, porque está atomizada, ciertamente esa es la verdad. ¿Qué sucede? Que entonces el partido de gobierno, en este caso el PLD, se busca el contrapeso entre ellos mismos. Y por eso es como Víctor dice, también es la realidad y los amigos televidentes son el jurado en este momento. Víctor pone algunos casos específicos. ¿Qué está sucediendo en el PLD? Lo que todavía, por más divisiones que hayan en el PRM, en el PRD y en el Partido Reformista, no sucede, que es perseguirse judicialmente, que es tratarse de descalificar buscando llevarle la cabeza. Sí, son realidades. O sea, no es que nosotros nos sintamos contentos ni que estemos jugando eso. Es un senador y es un procurador. No es un candidato presidencial. Pero no es el único caso. No es el único caso. O hay que ver lo que dice, por ejemplo, el presidente Danilo Medina. Va a Puerto Rico y dice, no, porque a mí no me gustan las altas cumbres y los viajes numerosos. Yo vengo al terreno. ¿Y de quién se refiere? De su estilo. Pero esa metáfora, ¿a quién es que se refiere? A mí, es que es a mí que se refiere. Yo era que viajaba en un avión privado por 2 semanas con 70 personas y que no se traía nada de esos viajes, aunque se anunciaba que se traía de todo. Ustedes lo ven desde ese punto de vista. Es que ese es el punto de vista. Yo lo veo del punto de vista de los más de 2 millones de dominicanos que están de acuerdo de que como no hay una oposición que está cumpliendo el rol de oposición, cada día siguen votando más y apoyando más las políticas públicas del PLD. ¿Cuáles y son las políticas públicas? Más gobiernos del PLD. ¿Cuáles son las políticas Desafortunadamente, para la democracia dominicana, ¿cuáles son las políticas? La haitianización de la República. A mí me gusta la democracia, creo en la democracia. Yo le hago un llamado a ustedes. Para que sean voceros de esta situación. Esto no es porque me beneficia a mí como PLDista, esto me perjudica a mí como dominicana. Un solo partido tampoco es buen consejero. Y yo no le estoy alegando nada a lo que ustedes han planteado, porque hasta dentro de las familias hay diferencias, hasta dentro de la familia hay diferencias. Y hay más diferencia cuando tenemos un pastel que cuando no tenemos. En oposición se supone que debemos unificarnos, porque el interés debe ser uno. Y ni siquiera es el caso de ustedes como oposición. Y perdónenme que le digo ustedes porque no son ustedes, No, pero es que nosotros representamos, nosotros también sabemos que tú no eres parte de los conflictos del PLD. Karen, yo quiero decirte algo. Pero yo he sido parte. Yo he sido parte porque también he decidido apoyar a un candidato cuando han habido 2. Y eso es democracia. Lo que pasa es que en este partido no se quiere apostar a la democracia. Karen, tú estás en tus aguas. Y yo quiero. Para nada. Yo quiero democracia. Ojalá se fortalezcan los partidos de oposición. Brevemente, yo quiero decirte lo siguiente, Karen. Y los amables televidentes que nos están oyendo, que son miles, quiero decirte lo siguiente. El Partido Revolucionario Moderno surge como una propuesta política. El que se marche del Partido Revolucionario Moderno no está encaminado a una propuesta electoral que todos en conjunto optamos y decidimos construir. Esa propuesta electoral se está trabajando. La encabeza ahora mismo Luis Abinader. Hipólito Mejía salió al ruedo. Nosotros vamos a crear una alternativa y esa generación que tú estás llamando, que debe de surgir para hacer la oposición, claro sí. En mi caso muy particular, tú lo conoces y sabes cuál es mi posición en el Congreso Nacional con relación a los temas nacionales. Y esa generación y ese empuje que llevamos
los legisladores que somos del Partido Revolucionario Moderno, lo vamos a llevar hacia la calle, hacia nuestro candidato, y una propuesta totalmente diferente, que nos una el dolor del pueblo, no la administración del Estado. Un país necesita, para tener una buena democracia, una oposición fortalecida. Y una ley de partidos políticos, claro, y un intercambio de ideas, y una transparencia en el manejo de los recursos. Karen, hay que felicitarle. Karen, mira, tengo que felicitarte. Y los amigos televidentes deben de saber que tuviste la valentía y la gallardía de dirigir la ley de partidos políticos. Yo también. Es la comisión de ley de partidos políticos. La llevé hasta lo más lejos que se ha llevado. Pero déjame terminar. Ahora, a nosotros nos consta de que tú hiciste el intento. Ahora, tu organización no le interesa la ley de partidos políticos para hacer lo que está haciendo ahora. Todas las organizaciones. El tema está bastante bueno y de seguro que lo estaremos debatiendo en otros programas.